Bueno, pues buenas tardes. Hemos dejado unos minutos, 3 minutos de cortesía. Sigue entrando gente, pero vamos a comenzar ya este webinar para no restar tiempo a lo importante que es las presentaciones y el debate que va a haber. En primer lugar, dar la bienvenida a todos los asistentes al webinar por el interés que han presentado en él. Y en segundo lugar, y especialmente, el agradecimiento a los participantes, a nuestros panelistas hoy, a Paco, José Antonio, Javier, Nacho y a mi compañera Ana Cabrera, que en unos minutos pues, les presentará formalmente a estos auténticos expertos del sector de cítricos. Por mi parte, presentarme porque es el primer webinar en el que participo activamente desde que me incorporé a la dirección del Servicio de Estudios de la Fundación Grupo Cajamar, del Servicio de Estudios de Cajamar, hace algo menos de 2 meses. Cajamar es la 10ª entidad financiera de España y la primera entidad cooperativa, pero si algo caracteriza a Cajamar es como dice nuestro lema, su ADN agro, ¿no? Cajamar nace con el nacimiento prácticamente del sector agroalimentario o de la agricultura, como hoy la conocemos en Almería. Cajamar crece con el crecimiento del sistema agroalimentario como hoy lo conocemos en España, y el futuro de Cajamar será el futuro del sistema agroalimentario. El futuro del sistema agroalimentario dependerá del futuro de Cajamar. Por eso para Cajamar es un compromiso el poder contribuir a generar conocimiento con el fin de poder hacer más sólido, más esperanzador ese futuro del sistema agroalimentario. Como cooperativa, nuestro compromiso con la generación de conocimiento es a través de la actividad de nuestra fundación, de la Fundación Grupo Cajamar, y tratamos de volcar la gran mayoría de esas actividades, de esa generación de conocimiento en nuestra página web, Plataforma Tierra, que ahora estoy compartiendo con todos ustedes. En la web de Plataforma Tierra encontrarán, pues, en primer lugar, dado lo que estamos en el marco de un seminario de mercados, de un webinar de mercados, toda la información correspondiente a los mercados, información cuantitativa a través de indicadores, información cualitativa a través de informes como el que acabamos de publicar justo hace un par de horas sobre la actualización de la situación del mercado del limón, y que luego mi compañera Ana podrá volverles a comentar, y informes de todo tipo de productos. En Plataforma Tierra encontrarán también, pues, información, otro tipo de análisis en estos apartados de innovación, de actualidad, muy centrados, o creemos que por la importancia que va a tener para el desarrollo futuro de nuestra agricultura, para poder asegurar la actividad agraria en los próximos años, en aspectos como la innovación o como la sostenibilidad, y en aspectos como las herramientas digitales, las herramientas que nos ayudan a optimizar las explotaciones agrarias, el uso de insumos en las explotaciones, como nuestro cuaderno digital, CX Tierra, o herramientas como las de riego, fertilización, o nuestras herramientas de carácter meteorológico. Y no solamente informes puntuales de mercado, sino publicaciones de mayor longitud, de publicaciones de mayor profundidad, monográficos, en nuestra sección de publicaciones, como los que recientemente hemos podido publicar relacionados con el vino de alta gama o con el regadío y la sostenibilidad. Al final se trata de generar lo que denominamos un ecosistema de conocimiento, tanto de aspectos coyunturales, como pueda ser el que nos interesa en este webinar del mercado de cítricos, como de aspectos estructurales, en unos casos sectoriales, en otros casos que afectan al conjunto del sector agroalimentario. Nada más, mi agradecimiento y mi bienvenida de nuevo a todos los participantes, y le paso la palabra a mi compañera Ana para el desarrollo de este webinar. Ana, por favor.
Hola, muchas gracias, Nacho. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Mi nombre es Ana Cabrera y trabajo como analista de mercado en Plataforma Tierra. Y bueno, pues es un placer para mí un año más el poder estar aquí y conducir este webinar sobre cítricos. Un poco por contextualizar, el sector de los cítricos es uno de los más relevantes de la agricultura española. Produce de media en los últimos años, ha venido produciendo unos 6,6 millones de toneladas, con un valor de la producción de unos 2.000 millones de euros y de valor de la producción y, bueno, la superficie cultivada ronda las 300.000 hectáreas. Es un sector con una vocación exportadora. Se exportan de media, por lo menos en las últimas 5 campañas, se han exportado un promedio de 3.500 millones de toneladas, con un valor de 3.500, o sea, 3,5 millones de toneladas, perdón, con un valor de las exportaciones de 3.500 millones de euros. ¿Vale? Actualmente, en la campaña 2023-2024, estamos viviendo pues, bueno, una situación un poco complicada de cara a la comercialización, especialmente en algunos productos, como son, bueno, principalmente el limón y algunas tipologías de mandarina. Y sin embargo, bueno, en el caso de la naranja, pues la comercialización, después de 2 años complicadillos, pues está yendo algo mejor en precio. Esta situación un poco complicada o excepcional para algún tipo de cítrico y, bueno, también el contexto en el que se está desarrollando hace que hayamos decidido, bueno, un año más el dedicar un webinar a ver cómo está enfrentando este sector pues la situación geopolítica actual, la situación económica también que tenemos en España y en Europa, la elevada inflación, cómo se está enfrentando a todos estos retos, ¿no? Y ver qué es lo que está pasando o qué es lo que ha pasado en esta campaña hasta ahora y cuáles son las previsiones de cara a los próximos meses. Para ello, pues como comentaba Nacho, tenemos a algunos de sus protagonistas que nos van a contar bueno, qué es lo que está pasando y el por qué. Para ello hemos estructurado el webinar en 2 bloques. Un primer bloque en el que se va a hablar de cómo se ha desarrollado esta campaña 2023-2024 hasta el momento y en el que intervendrán, como viene siendo en las últimas ediciones de este webinar, Paco Borrás, que es experto en el sector citrícola, perdón, y fundador de Paco Borrás Consulting, y José Antonio García Fernández, que es director de ELIMPO, la Asociación Interprofesional de Limón y de Pomelo. Posteriormente vamos a tener una mesa de debate, una mesa redonda, a la que se nos unirán Javier López Esparza, que es presidente de Asociafruit, que es la asociación de productores, exportadores de fruta, frutos secos, hortalizas, flores y plantas de Andalucía, y Nacho Juárez, que es responsable del programa comercial de cítricos de ANECO. Bueno, pues bienvenido a todos los ponentes y antes de dar la palabra a Paco, lo que sí me gustaría comentar es que el chat, bueno, ya está abierto para que cualquiera de los asistentes a este webinar pues deje sus comentarios, sus preguntas para los ponentes que abordaremos posteriormente en la mesa redonda. Pero bueno, si hay alguien que le surge una idea y la quiere ir escribiendo ya en el chat, pues puede hacerlo. Y ahora sí, Paco, pues cuando quieras tienes la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a Cajamar por crear este lugar de encuentro para hablar pues, de la campaña de cítricos. Ahí quiero decirte una cosa, Ana, y es que curiosamente todas las campañas son singulares. O sea, siempre encontramos una explicación y yo creo que esta es mi campaña número 48, más o menos, y si quieres, pues siempre encontraremos las singularidades. Pero bueno, ese forma parte del guión. Yo voy a compartir pantalla y... Eso es buena señal, eso es que siempre tendremos un motivo para eh, unirnos y hablar sobre el sector. bueno, eh, está bien. Bueno, yo voy a empezar como empiezan todas las campañas, que es mirando lo que hay. Eso de la derecha, el total de la derecha, eso no se puede quitar, ¿verdad? ¿Dónde estamos los... bueno, el, aquí lo que yo os he puesto es el balance del 2022-23 y el aforo del 2023-24 por comunidades autónomas. Según este dato,
tanto Andalucía como la Comunidad Valenciana tenían menos que el año anterior y era Murcia el que subía. Aquí tengo que deciros que la diferencia entre este balance, o sea, este balance y aforo y el que da el Ministerio, solo está en que yo tomo como limones el aforo que hace AILIM, que siempre ha ido por delante del Ministerio, con más volumen. Entonces, aquí, ¿qué es lo primero que tengo que contaros? Lo primero que tengo que contaros es que las mandarinas que inicialmente empataban, resulta que al final hay un poco más de lo que se pensaba y en particular, además, este año no se ha perdido ni un kilo. O sea, este año se ha dado la circunstancia que por la climatología se ha recolectado hasta la última clementina. Con lo cual, lo que ha sucedido ha sido que las clementinas han empujado hacia atrás a las mandarinas de segunda temporada, diríamos. Empujaron primero la clemenvilla, luego empujaron a la tango y luego han ido empujando a la Nadarcot. Entonces, no es ningún secreto pues que esto ha provocado que durante el mes de enero y febrero se produjera una situación, bueno, básicamente la situación ha sido, la clementina el año pasado empezó a 30 y acabó a 40 céntimos en el árbol, según la lonja de precios, y este año ha sido al revés. La clementina empezó a 40 y acabó a 30. Bien, en naranjas parece que se están cumpliendo más o menos las previsiones. Y en limones, según el ajuste que ha hecho Ailimpo, pues ellos primero hablaron de 1.300.000, 357.000 creo, y Ailimpo dice que probablemente estemos cerca del 1.500.000 toneladas. Vale, una vez dicho esto, diríamos que esto es el inicio, lo que siempre miras al inicio de campaña. Pero yo lo que quiero que veáis es esto otro. Esto que veis aquí es la previsión que hizo la Organización Mundial de Cítricos el 15 de noviembre en su Global Citrus Outlook. Y esto aprovecho para hablar bien, muy bien, de una organización que hubo, que desapareció hace 15 años, que tuvo casi 50 años de vida y que era el CLAM, que tuvo durante muchos años como presidente y un gran profesional al recién desaparecido Antonio Muñoz Armero, que probablemente fue uno de los profesionales citrícolas más grandes que ha tenido este país. Sin embargo, el CLAM, que era el Comité de Liaison de la Región Mediterránea, que nos hacía siempre un balance balances y aforos de lo que pasaba en el Mediterráneo, desapareció hace 15 años y hace unos 7, 8 empezó a hacerlo Freshfield y desde hace 3 ya está haciendo la Organización Mundial de Cítricos este trabajo muy importante para situarnos. En estos momentos, pues otro murciano, José Antonio García, es el copresidente de la Organización Mundial de Cítricos y gracias a eso tenemos esto que estáis viendo. Os he puesto directamente las previsiones de exportación de los países del Mediterráneo. Entonces, y he empezado por naranjas. He empezado por naranjas para que observéis que en principio lo que es España, Italia y Grecia, su previsión era de 1.650, que suponía una merma del 2% respecto al año anterior. Sin embargo, está claro que la previsión de Turquía y sobre todo de Egipto hablaba de crecimientos, pero ese crecimiento en su conjunto solo era del 12%, con lo cual la suma de las dos grandes bloques nos daba un crecimiento del 5%. Que no es mucho, diríamos, es un crecimiento pequeño aparentemente. Y además un crecimiento que implicaba que la media respecto a la media de los últimos 4 años bajaba un poquito. De hecho, es cierto que, y lo vais a ver ahora, porque a continuación yo os pongo qué hemos hecho en exportación en naranjas. Bien, aquí están los datos exactos de septiembre a diciembre.
Entonces, si observáis, las exportaciones, os he puesto 3 años, ¿por qué? Porque los 2 últimos son los años donde España ha hecho su menor récord de exportación en estas fechas. Entonces, observáis que este año respecto al anterior hemos perdido 35.000 toneladas, pero respecto a hace 2 hemos perdido 74.000 toneladas. Pero aquí hay una cosa muy relevante. Y es que a pesar de que hemos exportado bastantes menos kilos, observar que los euros que hemos recogido de estas naranjas son más que nunca. De hecho, las medias de precio aquí la veis. O sea, la media de precio, estos son datos de Intrastat, la media de precio habla de 0,76 hace 2 años, 0,83 el año pasado y 1,06 este año. Por primera vez en la vida, en la historia de las exportaciones españolas, 4 meses de campaña de exportación han dado 1 euro de media. Por lo tanto, España y en particular la navelina, que es prácticamente, representa todo ese paquete, va a tener este año la mejor liquidación de toda la vida en naranjas. Otra cosa es lo que ya está pasando ahora en estos momentos, pero tenéis que pensar una cosa. La presencia de Egipto, que es nuestro gran competidor, la notamos siempre en enero, no antes. Entonces esto ya se verá más tarde. Bien, esto en cuanto a naranjas, comentario de lo que ha sucedido hasta ahora. Si ahora repasamos lo mismo para las mandarinas, o sea, en resumen, diríamos que el crecimiento previsto en exportación del 5,03% no era muy grande, como era por Egipto, pero se nota a partir de enero. La primera parte de la campaña navelina ha sido la mejor de siempre y hemos notado una bajada de demanda desde mediados de diciembre para hacia aquí. ¿Por qué se ha producido esa bajada de la demanda? Porque el consumo ha bajado y sigue bajando sin que hagamos nada. Eso ya hemos hablado muchas veces, pero lo repito. Acordaros que solo el consumo en España estaba en 22 kilos hace 16 años y ahora estamos en 14. Y sin embargo, como sector productor de naranjas, nadie estamos haciendo nada para ver qué pasa. ¿Egipto nos quita el mercado? Sí, Egipto nos quita el mercado, una parte del mercado nos lo está quitando en estos momentos porque está ahí y juega su papel. ¿Ha bajado la demanda porque el precio está muy alto? Pues mirad, en mi opinión no, porque en realidad si vais al lineal de cualquier supermercado en España o fuera de España, el precio de las naranjas no está más caro que el de las manzanas o el de otros o el de otras frutas, y está mucho más barato que los kiwis, los aguacates o los arándanos, muchísimo más barato. Mi pregunta es si es que no sabemos vender nuestras naranjas que están producidas en Europa. No tienen casi huella de carbono, están producidas con las más exigentes condiciones fitosanitarias y de sostenibilidad del mundo y no sabemos venderlas. Bueno, eso da para otro seminario, pero os lo propongo, Cajamara. Bien, si ahora vamos a las mandarinas, lo que estáis viendo es la previsión que se hizo en el Global Citrus Outlook de la Organización Mundial de Cítricos el 15 de noviembre, donde ahí lo que veis es 4 años exactos y la previsión que hace cada país. Ahí veis que España, pues prácticamente nos planteamos el mismo volumen y creo que se cumplirá. Vamos a exportar las mismas mandarinas aproximadamente que el año pasado, que son muchas menos de las de los años anteriores. Italia no cuenta casi y Grecia, como veis, tampoco. Por lo tanto, al final, lo que es la Unión Europea, la previsión era pues de perder un 1% de exportación. Claro, Turquía no. Turquía nos dice claramente que va a hacer un 30% más. Egipto un 19% y Marruecos un 13%, que son los 3 países que tienen, porque incluso Israel, yo creo que es la previsión un poquito a la baja que hace, eso es horri prácticamente todo, la previsión que hace a la baja no tiene nada que ver con el tema de la guerra,
porque esto se hizo el 15 de noviembre y a lo mejor ahora incluso pueden tener dificultades, pero diríamos que está muy estable, como veis, a lo largo de 5 años. Pero no es el caso, fundamentalmente, si os fijáis bien. Marruecos bastante estable, su cifra 442 coincide con la cifra del 2020-21, pero Turquía está ahí. Y Turquía, observar que si veis que el año 2019-20 aquí estaba en 800, 900 y este año está en 1.300.000. Claro, esto ya era otra cosa, porque acordaros que en naranjas teníamos una previsión de crecimiento global del 5% en exportación y ahora es el 12%. Porque aunque nosotros bajemos un poco, la subida de Turquía y de Egipto y de Marruecos juntas, al final hace que ellos, o sea, el resto de los países del Mediterráneo, suben un 23%. Esto, diríamos, esto ya lo sabíamos el 15 de noviembre, pero nosotros las campañas las empezamos siempre mirando cómo ha acabado nuestra campaña anterior y empezándola igual. Entonces, esto estaba ahí. Estaba publicado además, ¿eh? Vale. ¿Cómo nos ha ido la exportación hasta diciembre? Que son los datos que tenemos. Bueno, pues aquí los veis. Entonces observáis que en realidad hasta diciembre llevábamos exportadas 43.000 toneladas menos de mandarinas que el año pasado y 130.000 menos que hace 2. En este caso ya no ha pasado lo mismo que en naranjas, que con muchos menos kilos, más euros. No, en este caso está claro que en euros hasta el 31 de diciembre hemos perdido, o sea, estos son miles, por lo tanto son 15 billones de euros, hemos perdido. Hemos casi empatado con respecto a hace 2. Y eso se nota, lo veis en el precio. El precio sí que ha subido, era 1,06 hace 3 años, 1,22 el año pasado y 1,295, que no tiene nada que ver con la diferencia de 20 céntimos que habíamos visto en el anterior. Por lo tanto, aquí las cosas un poco que podemos concluir en esta primera presentación que os estoy haciendo sería que primero que el crecimiento previsto en exportación, esto era relevante. Que los aforos de clementina han fallado. Al final se ha recolectado un 10-12% más. Pero es que además, debido al tiempo favorable, este año no se ha pichat ni una clementina. Se ha recolectado todo, retrasando claramente las variedades de segunda temporada. Los precios en el campo han ido al revés. Acordaros, el año pasado empezaron a 30 en el árbol, acabaron a 40 las clemenules y este año ha sido al revés. Empezaron a 40 y han acabado a 30. Luego hay un detalle que es bueno que sepáis y es que aparte de Marruecos, que claro, el propietario y por lo tanto marca Nador-Kot, Egipto y Turquía, con royalties o sin ellos, marcada a lo mejor W. Murcott, pero están presentes ya. Ahí no nos metemos porque es difícil y no vale la pena entrar en eso, pero estos dos países ya tienen cantidades representativas que hasta ahora no las exportaban porque se las comía su mercado interior, pero empiezan a sacarlas. Pero tenemos algunas dudas, las mismas que os he planteado con naranjas. Y es que el consumo también ha bajado en mandarinas. No tan exageradamente como en naranjas, pero ha bajado. Y sin embargo, es evidente que los productores de mandarinas no estamos haciendo nada respecto. O sea, vemos que baja el mercado, vemos que el mercado desaparece y no hacemos nada. O sea, hace poco se supo que Intercitrus no abandonaba el proyecto de intentar promover, valga la redundancia, promociones basadas en el tema en los apoyos de Bruselas y de momento no hay a la vista promociones previstas que se puedan hacer para naranjas y mandarinas. Que Marruecos e Israel pues, nos están quitando algo del mercado. Y he repetido aquí la palabra naranjas, pero valdría para naranjas y mandarinas y es la misma frase. Yo estoy convencido que no estamos vendiendo bien lo que producimos. Sin casi huella de carbono,
cultivadas con las más exigentes condiciones fitosanitarias y de sostenibilidad del mundo. Deberíamos estar pensando seriamente en que todas nuestras cajas y todas nuestras etiquetas llevaran la bandera azul de la Unión Europea y que el consumidor en Helsinki o en Estocolmo o en Copenhague supieran que están comprando una naranja europea o una mandarina europea. Pero bueno, para mí es predicar en el desierto, pero bueno, yo predico, no pasa nada. Bueno, si pasamos a los limones, bueno, observar aquí qué ha pasado. Aquí Ailimpo dijo, hombre, si este año pasado hemos hecho 600, no vamos a llegar a 700. En realidad, tenía que haber pensado, no conseguiremos exportar los mismos que exportamos en el 2019-20 y en el 2021, que eran 730. Ni siquiera puso eso, puso 700, que ya suponía un 16% más. Italia y Grecia no pintan nada en las exportaciones de limones, por lo cual la Unión Europea pues hace una previsión de, pues eso, un 14%. Pero claro, ¿aquí qué ha pasado? Aquí ha pasado que Turquía ha ido increciendo 400, 600, 700. El año pasado bajó 600, pero claro, dice, no, yo voy a tener un 40% más de exportación. Veis que Marruecos no interviene y que Egipto ha puesto lo mismo que el año anterior. Ya veremos al final. Pero claro, esto más esto hacía que ya la previsión del Mediterráneo era un crecimiento de limones del 25%. ¿Cómo ha ido hasta diciembre? Bueno, pues en realidad los precios de venta de lo que se ha podido exportar no son malos, pero observar el detalle. Hasta el 31 de diciembre, 209.000. El año pasado, 201.000 y este año solo 206.000. O sea, hemos exportado menos que hace 2 años. Es cierto que dinero es más. Lo observáis. Dinero es más, aunque es más porque los 2 años estos van por delante de hace 2 años. Aquí tengo que deciros que este precio de 1,31 es un precio que se basa sobre todo por las exportaciones de octubre y de noviembre, porque en realidad septiembre y octubre, y en noviembre también, pero diciembre ya da una bajada muy grande, una bajada de cerca de 10 céntimos. Pero al final, desgraciadamente en limones, tenemos que estar hablando de, señores, estamos ante la tormenta perfecta de los limones. ¿Por qué? Primero, Ailimpo, el ministerio aforó 1.167.000, consciente de que era más cierto lo de Ailimpo, que era 1.354.000, y ya lo ha corregido a 1.500.000. Y esto, todos los que estáis en el tema de limón, lo habéis podido leer porque en La Verdad, el 11 de enero, venía una explicación muy clara que ahora, a continuación, yo creo que lo principal lo hará José Antonio. Pero no lo olvidemos, la tormenta perfecta estaba servida. ¿Por qué? Porque ha coincidido Turquía, que se ha metido en 1.900.000, y España en casi en 1.500.000, con lo cual prácticamente la suma, o sea, al final la cosecha del Mediterráneo ha pasado el año pasado de 3.300.000 a este año de 4.200.000. Y esto ha sido en parte porque durante 15 años últimos, el limón fue el cítrico que dio mejor resultado al agricultor junto con las mandarinas de royalty, hay que decirlo. Pero está claro que estos 15 años nos han traído unas plantaciones que ahora explicará mejor José Antonio, y evidentemente la mala suerte ha sido que la explosión real la hemos dado Turquía y España el mismo año. Entonces, en este tema, pues es evidente que este año yo no creo que los podamos sacar todos. El año va a provocar ajustes por eficiencias y en este caso tengo que insistir en que la estrategia de Ailimpo promoción
identificación del producto como sostenible y bien cultivado, y sobre todo la búsqueda de nuevos mercados y mantener la armonía del sector, es el único consejo que yo puedo dar en estos momentos, porque que lo estamos pasando muy mal, ya es un hecho. Así que yo, como introducción, ya me limito a decir muchas gracias. Pues muchas gracias, Paco. Y bueno, ahora damos la palabra a José Antonio y bueno, a ver que complete, ¿no? esa visión que has comentado sobre el sector del limón. Cuando quiera, José Antonio. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a todos los asistentes, gracias a Cajamar, especialmente a Ana y a Nacho. Y también gracias a Paco por la fantástica introducción que nos permite, bueno, tener una primera fotografía general, ¿no? Y también me uno al reconocimiento y pequeño homenaje que ha hecho Paco a la figura de Antonio Muñoz, recientemente fallecido, y que, bueno, que fue un murciano, yo diría que ejemplar, un ejemplo para todo el sector de cítricos, que tuvo una visión siempre muy, muy clara del negocio. Y bueno, yo personalmente tuve la suerte y la oportunidad de compartir muchas reuniones con él y compartir algunos viajes también a estos países que ahora son competencia nuestra, ¿no? A Egipto, a Marruecos, a Turquía. Y bueno, pues la verdad es que tuve esa gran suerte y tuve la fortuna de aprender mucho, mucho de él. Bueno, no me voy a alargar mucho, tengo una pequeña presentación que voy a compartir, y para seguir un poco el hilo de lo que ha comentado, Paco. ¿Se ve bien? Sí, sí se ve bien. Bueno, pues por seguir un poco el hilo también, como decía, lo que ha dicho Paco, bueno, pues cuál es la realidad de la campaña de limón, esta campaña 23-24, y cómo vemos el futuro en el corto plazo, ¿no? Bueno, ya ha comentado Paco también los datos de producción, los datos de aforo. Bueno, estos datos no son una sorpresa, es decir, esa tormenta perfecta de la que hablaba Paco no ha sido una sorpresa que nos ha pillado desprevenidos. Ya el INPO lleva desde el año 2018 elaborando informes, publicándolos, sobre todo con esa política de transparencia que es marca de la casa. Y esto, bueno, es el que viene el lobo, que viene el lobo, y al final el lobo ha venido, ¿no? Es decir, lo que nos encontramos es con una plantación de 7 millones de limoneros realizada en los últimos 8 años, con un aumento de la superficie total, y estos son los datos de la encuesta de SIRCE del Ministerio, que son de una calidad fantástica. Se ha pasado de 38.000 hectáreas a 52.000 hectáreas, esa es una realidad. Tenemos un mercado que al final lo que absorbe es en torno a 1.100.000, 1.150.000 toneladas, de manera que pueda garantizar, digamos, la rentabilidad para el productor. Y todas las campañas que hemos pasado de esa cifra del 1.1, 1.15 millones de toneladas, pues genera tensiones, genera desequilibrios y genera problemas de precio, bueno, para todos los eslabones de la cadena, y este año en particular para el primer eslabón de la cadena, que es el productor. Para esta campaña 23-24 ya anunciamos un preaforo a finales del mes de julio en la línea del 1.300.000 toneladas. Actualizamos ese aforo a final de septiembre, como hacemos todas las campañas, y lo volvimos a revisar a final de enero con una estimación al alza de en torno a ese 1.500.000 toneladas, ¿no? Y el punto 5 de esta diapositiva, bueno, decimos lo que siempre hemos dicho, es decir, que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, pero es cierto que ha habido un récord de nuevas plantaciones, esos 7 millones de limoneros que han comercializado los viveros, a lo que hay que sumar una gran cantidad de superficie de naranjo que se reconvirtió en limón en los años de la crisis de la naranja, y este es el resultado. Es decir, ha habido un récord de nuevas plantaciones, un aumento de superficie, estamos en niveles récord. Yo creo que actualmente seguramente somos el primer país del mundo en superficie de producción de limón, con esas 52.000 hectáreas. Argentina ha habido una reducción importante de superficie en los últimos 2-3 campañas, pero bueno, esto no va de récord de superficie o récord de toneladas, esto va de récord de rentabilidad. Eso es lo que debe mover frente al sector. Bueno, con esas 52.000 hectáreas lo que nos preocupa
es decir, tenemos un problema coyuntural con una base estructural. Y insisto, esto lo hemos venido anunciando desde el año 2018 y 2019. Cuando estas 52.000 hectáreas entren en plena producción, según un poco la previsión que hacemos en el INPO, de manera muy conservadora, tendremos una capacidad en la campaña 25-26 de producir 1,7 millones de toneladas, casi 1,8 millones de toneladas. Bueno, no hace falta que diga que es absolutamente imposible dar salida a esta producción. Ya de hecho este año estamos a final de marzo, pero ya podemos decir que ha habido o va a haber un porcentaje importante de producción de limón fino que se va a quedar sin recolectar. Y bueno, y veremos qué pasa con la campaña del Berna, que también tenemos una previsión de cosecha récord. Yo sí que creo, Paco, que podremos alcanzar las 700.000 toneladas de exportación, básicamente porque tenemos una oportunidad a partir del mes de abril de empezar una campaña de limón Berna, que creo que va a ser larga. Y bueno, ya hemos hecho los deberes, ya hemos hablado con nuestros, como yo siempre los denomino, colegas, competidores de Argentina y de África del Sur. Ellos conocen perfectamente cuál es la situación de nuestra campaña de limón Berna y el mensaje está muy claro. Es decir, en Europa, mientras tengamos limón Berna, que esperamos poder alargar hasta el mes de julio, pues la ventana comercial de verano para la fruta de hemisferio sur va a ser esta campaña realmente estrecha. Pero bueno, veremos lo que pasa. Bueno, la realidad, como decía antes, la capacidad de absorción con rentabilidad del mercado está en 1.100.000 toneladas y de alguna manera pues tendremos que organizarnos en el sector para ver cómo volvemos a esas quizá 42.000 hectáreas que nos dan esa capacidad de producir ese 1.100.000, 1.150.000, que es la cifra que nos permite realmente funcionar de manera, digamos, ordenada y de manera rentable. Bueno, básicamente lo que estoy diciendo es que sobran entre 10 y 12.000 hectáreas. Bueno, veremos cómo el sector se organiza y evidentemente creo que estamos ante un escenario de los próximos 2 años, 2, 3 campañas, espero que sean 2 en vez de 3, donde se produzcan estos ajustes y podamos volver a la senda de la rentabilidad por el producto. Bueno, quería aprovechar la ocasión que nos brinda Cajamar hoy para hacer algunas reflexiones adicionales, ¿no? Que a modo de flash lo he puesto en esta diapositiva. Bueno, ha habido una burbuja del limón que ha estallado, es decir, tenemos un problema de sobreproducción y tenemos un problema fundamentalmente de desequilibrio de la oferta a nivel de productor. Como hemos visto, las cifras de exportación y los precios de exportación, digamos que son razonables en la línea con años anteriores, ¿no? ¿Qué significa? Que este problema de sobreproducción genera una sobreoferta en el primer eslabón de la cadena, que genera una caída de precio en el campo, pero luego en los eslabones comerciales consiguen mantener una cierta tensión en el mercado de exportación y por lo tanto se mantienen los precios. Pero además tenemos algunos problemas en relación con esos 7 millones de limoneros que hemos plantado en los últimos 8 años. Porque muchas de estas plantaciones no se han realizado pensando en las necesidades del mercado. Nos encontramos con la combinación variedad fino-berna con macrofila, que nos genera importantes desequilibrios, nos puede generar importantes desequilibrios en el futuro. Por lo tanto, yo creo que estamos con un problema que no hay que obviar, pero estamos ante la oportunidad de poder, digamos, reestructurar la actividad a nivel de producción y poder, digamos, esos desequilibrios en torno a la variedad, pues tenemos la oportunidad de corregirlos para los próximos años. Y luego tenemos otro problema adicional, que son todas estas variedades de limón que se están ofertando a los agricultores o que se han venido ofertando a los agricultores en los últimos 2 o 3, 4 años, sobre los cuales, bueno, pues tenemos una gran pregunta, ¿funcionan o no funcionan, ¿no? Porque y esto es un debate que tenemos de manera bastante intensa dentro de la interprofesional, porque estas variedades muchas veces se ofrecen a los productores sin aportar las evidencias, digamos, técnicas y científicas de que realmente funcionan como los folletos de marketing dicen que funcionan, ¿no? Y yo creo que aquí tenemos una labor pendiente de educación y de didáctica. Bueno, quería hacer también una reflexión y perdonar un poco porque hay muchos datos en esta diapositiva, una reflexión sobre el papel que juegan las importaciones o lo malas que son las importaciones, porque hay un mensaje, sobre todo en las redes sociales, y ahora comentaré, hay una tendencia a demonizar per se
las importaciones y acusar a las importaciones de todos los males que afectan al sector. Bueno, en el caso del limón, y voy a ir muy poco a los datos clave. Estos son los datos desde octubre al mes de enero. No hemos considerado septiembre porque realmente la campaña española empieza última semana de septiembre o principio de octubre, ¿no? Pero si cogemos los datos de qué es lo que ha pasado desde octubre a enero, incluido el mes de enero, bueno, pues en la Unión Europea se han importado esta campaña 80.000 toneladas, que son solamente 7.000 toneladas por encima de lo que se han importado en el promedio de las últimas 5 campañas, ¿no? Es decir, el mensaje es muy claro. No creo que 7.000 toneladas sean la causa de todos los problemas que tiene el sector de limón en España, ¿no? Al final, y nos vamos al último cuadro abajo, España es cierto que ha visto reducida un poquito su cuota de mercado en Europa. Es decir, el promedio de los últimos 5 años, en este periodo, octubre-enero, el 76% de los limones que se consumen en Europa, me refiero a Europa, a la Unión Europea 27, era el 76% y hemos bajado este año 3 puntos hasta el 73%, ¿no? Pero bueno, yo creo que son datos que no son realmente significativos, insisto, que se han importado, en ese periodo se han importado 7.000 toneladas más. 7 millones de kilos, bueno, me gustaría que fueran menos, evidentemente, pero 7 millones de kilos no son el culpable de todos los problemas que tenemos. Yo creo que hay que tomar conciencia de que los problemas de la campaña de limón es un problema hispano-español y básicamente es un problema de sobreproducción y no hay que buscar culpables donde realmente no los hay. Y creo que esto, y no soy un experto en naranja, ocurre algo parecido, ¿no? Porque bueno, yo con los datos que tenemos también disponibles hasta el mes de enero incluido, se han importado de Egipto 45.000 toneladas de naranja frente a las aproximadamente 500.000 toneladas que ha exportado España. Es decir, la naranja de Egipto representa prácticamente un 8 o un 9%. En fin, yo creo que hay que poner todo un poco en situación. Y hacer también una reflexión, y Paco hablaba también, una reflexión muy rápida sobre el papel que puede jugar AILIMPO, que puede jugar organizaciones como la Organización Mundial de Cítricos, y sobre todo para dar transparencia y para dar los datos, ¿no? Yo creo que es tremendamente importante disponer de organizaciones que consoliden un sistema de información que sea transparente y que sea creíble y que sea fiable y que realmente aporte valor, ¿no? Muchas veces yo creo que el sector productor, sobre todo, se deja guiar por estas fake news, por toda esta información, entre comillas, información desinformada que corre a través de los grupos de WhatsApp, a través de TikTok, los vídeos de YouTube de ese compañero valenciano del Payeter, los grupos de Facebook que se crean. Y creo que el agricultor el agricultor y todos los operadores que forman parte de la cadena, tenemos que ir a las fuentes que realmente son fiables, ¿no? Porque si no, la verdad es que bueno, se generan situaciones y comentarios totalmente absurdos, ¿no? Y bueno, creo que tenemos que trabajar todos por la responsabilidad de gestionar un sistema de información que sea de calidad. Bueno, esto era todo lo malo. Me quedo con algunas cosas buenas, ya para acabar. Es decir, dentro de esa campaña complicada que tenemos, el sector sigue trabajando en positivo y sigue trabajando pues, para generar oportunidades de mercado y oportunidades de futuro, ¿no? Estoy convencido de que saldremos de esta crisis coyuntural con base estructural, pero estoy convencido que seguiremos adelante. Hay empresas que están trabajando en el desarrollo, que ya es una realidad, del limón 100% sin semillas. Estamos trabajando desde el INPO impulsando el modelo de producción basado en la agricultura regenerativa, que estamos absolutamente convencidos que va a formar parte del futuro y que va a permitir cultivar de otra manera, no solamente para diferenciarnos de la producción que viene de terceros países, sino para hacer las formas de una manera diferente y mucho más respetuosa con el medio ambiente y con la posibilidad de monetizar todas las posibilidades y los efectos positivos de la agricultura regenerativa. Tenemos una oportunidad por delante en la que ya estamos trabajando, por lo menos desde el INPO, en gestionar las fincas de cítricos como si fueran bosques. Y creo que es una oportunidad única para aprovechar todas las posibilidades que nos ofrece el secuestro de carbono, con la posibilidad, evidentemente, el objetivo final de poder monetizarlo
para conseguir una fuente de renta complementaria para el productor. Y evidentemente, como decía Paco, seguimos trabajando en todos los aspectos relacionados con la promoción, ¿no? Hemos desarrollado durante 3 años una campaña con fondos europeos en Europa. Ahora, de manera inminente, empezamos también un programa múltiple que está también cofinanciado por la Unión Europea. La promoción es una labor de largo plazo, pero sí que es cierto que quizás los resultados no son espectaculares, porque siempre es complicado y especialmente en el caso del limón, pero sí que vemos que hubo una punta de consumo en el año de la pandemia, el año del COVID, evidentemente asociado a la vitamina C. Posteriormente, digamos, en la fase post-COVID, el consumo de limón se contrajo un poquito, pero sí que es cierto que hemos conseguido engancharnos. Una parte de ese aumento del consumo del COVID ha permanecido, con lo cual, bueno, yo creo que las campañas de promoción siempre suman y nunca restan, y seguiremos trabajando en esta línea. Por mi parte, nada más, y reitero las gracias a Cajamar por este seminario. Pues muchísimas gracias, José Antonio. Bueno, pues yo creo que ya, bueno, primero felicitaros a los dos, porque la verdad es que vuestra presentación ha sido muy interesante y creo que nos había aportado bastante información pues de cara a la mesa de debate, ¿no? Pues para comentar ciertos temas. Invito ya a que el resto de los integrantes de la mesa, bueno, pues tanto Javier como Nacho enciendan sus cámaras, sus micrófonos y empecemos esta mesa de debate. No sé si tanto Javier como Nacho quieren agregar algo más a lo comentado por Paco y José Antonio. Y Yo por mi parte suelo decir que ha sido una introducción muy oportuna, muy completa y la verdad es que han estado estupendas las introducciones. Decir que es sensiblemente distinto, a pesar de que hay algunos puntos en común. El caso de la naranja y mandarina al limón me parece a mí con muchos factores, pero enhorabuena a Cajamar por la organización webinaria, enhorabuena a los participantes de las introducciones que han estado estupendas, simplemente. Yo, por mi parte, coincido con Nacho. No vamos a pelearnos con Paco a la hora de hacer números. no. Eso es una batalla perdida. Hay algún matiz a hacer. Bueno, por ejemplo, tú has dicho que el tema de la naranja parece que iba mejor. La realidad es que la campaña de la naranja se ha torcido muchísimo. Y yo creo que eso ahora saldrá en el debate que tengamos. Así que, si quieres, damos paso. Y muchas gracias, por supuesto, por la invitación y por organizarlo. Nada, gracias a vosotros y por aceptar la invitación. Bueno, pues yo quería lanzar una pregunta a Paco, porque en relación al consumo de la naranja, sí ha dejado claro bueno, que no es una cuestión de inflación o de subida de precio, pero ¿y en el caso de la mandarina con royalty? ¿Podría ser que estamos saturando el mercado de este tipo de mandarina, o que realmente ese deterioro de la renta del consumidor sí hace que nos dirijamos hacia un producto, bien una naranja o bien una mandarina estándar sin ese royalty? ¿Es posible que eso esté afectando? El Paco tiene el micro apagado. Vale, vamos a ver. Aquí un tema. ¿Ahora me oís bien? Sí, perfectamente, Vale, ahora sí. vamos a ver. Aquí hay un tema que es que yo estoy cansado de repetirlo. Vamos a ver. Pero, ¿cómo narices queremos siquiera mantener el consumo per cápita cuando estamos ya 16 años sin haber hecho ninguna promoción de naranja y mandarina? Es que hay cosas que son elementales. Si no hacemos promoción del producto que tenemos, es normal que aparezcan otras opciones de todo tipo, exóticos, sobre todo en estos momentos que se ha disparado. Se ha disparado el consumo de arándanos, se ha disparado el consumo de piña, se ha disparado el consumo de aguacate. Y todo eso ha desplazado a productos clásicos. Entonces, que no hagamos nada de promoción y que se pierda el consumo es normal. Entonces, y eso, no te equivoques, tanto en naranja como en mandarina, lo que tenemos es bueno. Las variedades que tenemos son buenas.
Pero el sector pues no quiere hacer promoción, pues va a seguir perdiendo. Es un tema de promoción, desgraciadamente. Y la promoción, como ha demostrado Ilimpo y demostró hasta el año 2008 Intercitrus, la promoción es un tema que no se trata de que se anime como pasó el año pasado la Generalitat Valenciana, que dio 1 millón de euros. No, la promoción es una interprofesional potente que sea capaz de atrapar los fondos de promoción que tiene Bruselas. Ya está, y es así. Si la interprofesional Intercitrus que tenemos no sirve, pues habrá que reinventarla. Yo, ¿qué quieres que te diga? A ver, que Javier quiere comentar algo. No, yo quiero incidir en lo que dice Paco, que creo que eso es algo fundamental y es un fallo imperdonable del sector, estar tantos años sin ponernos de acuerdo, además por temas que son ajenos al tema de la promoción. Yo creo que habría que separarlo dentro de Intercitrus y creo que es una voz unánime en el sector que se está pidiendo a gritos que se ponga en marcha el tema de la promoción. Estamos perdiendo creo que es un 2% anual de consumo. Solo se paró en el COVID, pero cuando pasó en el COVID volvimos como si la línea no se hubiese roto, volvimos al descenso acumulado de esos años. Quiere decir que en 10 años perdemos el 20% de consumo. Si no hacemos nada, pues como dice Paco, pues iremos perdiendo más y más frente a otros productos que sí que se promocionan y que se alaban todas sus virtudes. Tenemos productos, como dice Paco, muy buenos, tanto en calidad como en condiciones, las podemos vender como productos saludables porque lo son. Y además con una superficie creciente, o por lo menos en los últimos años no solamente ha crecido la superficie de limón, sino también de mandarina y de naranja. O sea que tampoco se ha llegado al potencial También máximo de producción. Nacho seguramente puede corregirme, y que bueno, tiene más datos que yo, pero como ha dicho antes Paco, es verdad que la situación de la clementina, de la mandarina este año se ve agravada por lo que ha dicho Paco, que no se ha perdido ni una cuando habitualmente las lluvias en Valencia hacen que las clemenules no lleguen a final de enero, que las clemenvillas tengan su sitio. Entonces, eso ha hecho que esta campaña sea especialmente complicada para los pequeños cítricos, pero evidentemente el tema de la promoción no lo podemos obviar. Ya para continuar con temas de promoción, aquí hay en el chat hay una pregunta o un comentario de Julián, de Julián José Marín para José Antonio, que dice: buenas tardes, ¿pueden aclarar la afirmación de que la campaña de promoción de limón es buena o ha ido bien con la que ha caído? ¿Qué les parece? Entiendo que lo que viene a preguntar es que si a pesar de esas campañas de promoción, pues como que no se está logrando un objetivo de comercialización para aumentar ese precio, ¿no? Pero me da la sensación de que ya la has contestado en tu presentación un poco antes, José Antonio. No, pero bueno, lo aclaro, que quizá no ha quedado muy clara la explicación. Bueno, primero hay un problema de exceso de producción que genera un embudo en la primera fase de la cadena, de la construcción de cadena de valor. El campo sabe que sobra fruta, los limoneros están llenos de limones y eso genera una situación de estrés y de angustia y de pánico en los productores que tratan de vender todos a la vez y realmente no hay capacidad de demanda de esa fruta. Y eso lo que provoca es una caída de precio en campo. Recordemos también que somos un sector muy poco organizado a través de UPFH. Es decir, la semana pasada tuvimos un buen debate sobre este tema con el Ministerio de Agricultura. Es decir, el porcentaje de producción de limón que está cooperativizado o integrado en UPFH no llega al 20%. Eso es un problema endémico del sector, que cuando las cosas van bien, quizá pues esa organización no es necesaria, y cuando las cosas van mal, pues se echan falta, ¿no? Lo que quería decir, que tenemos un problema de embudo en la primera fase de la cadena de valor, y evidentemente esa situación de embudo no se traslada en la parte comercial, porque el sector comercial está mejor organizado. Y el sector comercial, los exportadores y también las cooperativas que comercializan en fresco han aprendido de alguna manera
que se van a vender los menos limones bajando el precio o no bajándolo, con lo cual mantiene esa tensión y es lo que explica que el precio de venta, el precio de exportación, se está manteniendo en niveles, digamos, aceptables y en relación con años anteriores. En relación con la promoción, bueno, yo creo y aunque sea una afirmación un poco seca, la peor promoción es la que no se hace. La promoción es un gota a gota, es la gota malaya y evidentemente no se pueden esperar resultados revolucionarios o fantásticos en 2 o 3 campañas. Yo creo que se está haciendo un trabajo intenso, estamos también aprendiendo mucho de cómo hay que hacer la promoción, de cómo no hay que hacerla, es decir, estamos aprendiendo de los aciertos y de los errores y la vocación del INPO es seguir trabajando en esa línea. Insisto, el dato... Yo creo que hemos retenido una parte, en las campañas de promoción lo que ha permitido es retener una parte considerable del aumento del consumo artificial que se vivió durante la explosión del COVID. Y creo que ese es un dato relevante. Teniendo en cuenta bueno, que la superficie de cultivo tiene una tendencia o ha tenido una tendencia ascendente para los 3 cultivos, los 3 principales cítricos cultivados en España, que bueno, pues son naranja, mandarina y limón. José Antonio comentaba en su presentación de que el mercado no puede absorber el potencial de casi 1,8 millones de toneladas, ¿no? Y que tienen que producirse ajustes. Entiendo eso, y la pregunta es para todos. ¿Sería extensible para el resto, o sea, sería extensible esta situación para el resto de productos, o sea, para naranja y mandarina? Y luego, cuando hablamos de ajustes, ¿a qué medidas se ocurre que como sector podríamos realizar, ¿no? Pues para evitar esa sobreoferta? Yo creo que el limón es diferente de naranja y mandarina, ¿eh? O sea, pensar que el limón no se come. El limón se usa como un aditivo para el gin tonic, para el té, para zumo a veces, pero el limón es un aditivo. En naranja y mandarina yo creo que en realidad existe la posibilidad de vender, existe. Lo que pasa es que hay que hacer muchas cosas, pero no es el mismo caso el del limón que el de la naranja y la mandarina. He visto por ahí que alguien decía, ¿cómo es posible que haya crecido las hectáreas y en la zona de Castellón se pierden hectáreas? Vamos a ver. Las hectáreas españolas son las mismas desde hace 25 años. Lo único que pasa es que la provincia de Castellón ha perdido el 40% de hectáreas, la provincia de Valencia ha perdido el 25% de hectáreas y esas hectáreas las ha compensado Andalucía y Murcia. Y esto es una cosa como dato básico para que la tengamos todo claro. Y entonces hay zonas que simplemente están perdiendo hectáreas, pero por un problema de crisis del minifundio y de la estructura del minifundio, y eso no tiene nada que ver con el mercado. O sea, en muchas zonas incluso se han perdido aun yendo el mercado bien, por decirlo de alguna manera. Y ese problema es estructural y de la estructura de... O sea, no, el futuro no va a ser de las parcelas de 0,4 y 0,5 hectáreas por parcela. Eso no lo va a ser. Y eso tenemos que ir haciéndonos el ánimo que eso es así. Bueno, en el caso de limón ya lo he explicado. Yo creo que el ajuste, esto son matemáticas. Esto no es una ciencia complicada. Eso es básicamente sumar y restar. Es decir, esas 52.000 hectáreas, parte de las cuales todavía no han entrado en plena producción, cuando entren, por eso anticipábamos esa previsión de llegar a 1,7, 1,8 millones de toneladas, ¿no? Bueno, este año vamos a estar en 1,45, 1,50 y eso significa que se va a quedar una parte muy, muy considerable de la producción, ya se está quedando sin recolectar. Y aquí lo que toca es un plan de arranque. El plan de arranque puede ser un plan de arranque público, es decir, financiado con fondos públicos, que ya el Ministerio nos ha planteado que eso no es posible, pues será un plan de arranque voluntario obligado. Y va a ser el mercado el que va a hacer este ajuste, ¿no? Y bueno, quizá lanzaba antes, y son matemáticas, esa cifra de 10 o 12.000 hectáreas.
del limón, pues que realmente no van a tener posibilidades. Evidentemente, en un proceso de reestructuración, pues los menos eficientes pues son los que van a salir antes, ¿no? Vamos ahí, pero bueno, yo creo que tiene que verlo en términos de oportunidad, en términos de mejorar y quizá este ajuste que nunca gusta y es un ajuste desagradable, pues nos va a permitir en un horizonte de 3 campañas pues tener un sector mucho más fortalecido y mucho más organizado, mucho más eficiente y por lo tanto dispuesto a seguir liderando el negocio del limón. Y bueno, o sea, conscientes de que limón y naranja y mandarina son diferentes, en el sentido de que el limón es más inelástico en su demanda que la naranja y la mandarina. Entiendo que en el caso de naranja y mandarina, con una buena promoción sería suficiente como para evitar, ¿no? Esa crisis que a veces vemos de precio que hemos sufrido en el caso de la naranja, como pasó el año pasado. Yo, si A me ver, permite, Nacho, sí, claro, yo sí, sí, queremos que participe, claro. no, a ver, yo sí que veo que hay una tipología diferente de una estructura actual diferente de consumir mercados y una capacidad de acceso diferente de limón a naranja y mandarina. Naranja y mandarina creo que serían más fácilmente susceptibles de responder positivamente a una promoción ordenada y sistemática del sector, poniendo en valor pues, muchos temas que se han comentado, que han aparecido incluso en preguntas del chat, temas de salud con más constancias, temas del origen de Unión Europea, que también lo ha citado Paco, y esto, y en efecto también lo ha hecho José Antonio, la peor promoción es la que no se hace, y es una pena que nos permitamos el derroche como sector de no tener nada organizado en serio en este tema. Eso es un poquito lamentable. En mi opinión, la naranja y la mandarina empiezan a estar cerca de lo que podríamos llamar topes para una producción comercial sostenible en nuestro entorno de mercado, pero no han llegado. Creo que se puede aún producir un poquito más de lo que tiene España con rentabilidad, de una manera organizada y más si fomentamos el consumo en nuestro entorno más próximo de mercado, que es el que básicamente nos tenemos que dirigir. Pero eso hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con transparencia respecto a lo que hay plantado y qué producción se nos viene encima, cómo y cuándo y de qué manera. Tenemos que vincular también, yo creo, más la producción con el canal para evitar esos desajustes entre el escalón producción y comercialización y el escalón comercialización y mercado que se están produciendo en las situaciones de cierta sobreoferta para que esa producción sea más sostenible en situaciones de un equilibrio más difícil de mercado. Y eso es un poco lo que creo que permitiría un desarrollo un poquito más ordenado y aún un cierto desarrollo en volúmenes de la naranja y la mandarina. Ahora, no puede subir mucho más tampoco. España, aparte de que hay que reestructurar el sector, lo ha dicho Paco, que los huertos de menos de 1 hectárea no tienen ningún mantenimiento económico futuro, desafortunadamente. Es un patrimonio cultural que queda en la Comunidad Valenciana, pero prácticamente eso no es sostenible. Javier, ¿algo que comentar? No, viene en la misma línea, en mi opinión, coincide mucho con lo de Nacho. Creo que, mira, efectivamente hay muchas herramientas que podemos utilizar para bueno, optimizar nuestra venta. Creo que nuestro mercado objetivo debe ser la Unión Europea. Creo que dentro de la Unión Europea ofrecemos seguridad alimentaria, seguridad de servicio. Somos la zona mundial donde con más seguridad para el consumidor se produce por toda la reglamentación que tenemos. Tenemos que ponerlo en valor. Para eso hace falta una comunicación que viene en hilo a lo que decíamos antes. Y al final, el que tiene la decisión de compra es el consumidor. Y ahora mismo creo que tenemos que aprender a utilizar la nueva forma de comunicación. La promoción que se hacía hace 15 años era la que se podía hacer. Ahora hay formas mucho más efectivas, incluso más baratas, que llegan al consumidor de forma más rápida, más viral. Y creo que tenemos que aprender a utilizarlas. Eso es fundamental. Volvemos un poco al chat y bueno, Antonio Moreno comenta, no olviden la industria como regulador del mercado. Evidentemente,
A veces, bueno, aparte de ser un sector en sí mismo, es verdad bueno, que de alguna manera puede llegar a regular ciertos momentos, ¿no? De que pueda haber exceso de producto en el mercado, ¿no? Y, bueno, mantener el precio del fresco. ¿Cómo veis vosotros la situación de la industria en limón y en naranja actualmente? Pues yo, la pregunta, me alegro porque a veces es cierto que nos pasa y nos olvidamos del papel que juega la industria de zumo y aceite esencial en el conjunto de los cítricos, ¿no? Y además juega un papel absolutamente relevante en todas las campañas, sean de mucha cosecha o de poca cosecha, porque a veces sí que juegan un papel para retirar los excedentes, pero también juegan un papel muy importante en la industria para retirar la fruta que no tiene los requisitos de calidad óptimos para ir al mercado en fresco, ¿no? Con lo cual es un regulador tanto en cantidad como en calidad. Y además, bueno, nosotros desde la óptica del INPO tenemos la suerte de que tenemos esa visión global del sector, de la producción, del fresco y de la industria, ¿no? Y es absolutamente relevante porque si no existiera la industria de zumo en España, no existiría la exportación. Es decir, la condición sine qua non para que haya exportación de fresco es que tenemos una industria en España con una capacidad potente, con una tecnología de última generación y que hace un trabajo absolutamente fantástico. Y a veces también se demoniza, es que aquí, lo decía antes en la introducción, tenemos una capacidad absolutamente extraordinaria de demonizar a, a todo lo que está, digamos, fuera de nuestro ámbito de actuación, sea los países terceros, la industria, y hasta demonizamos la administración, que tiene la culpa de todos los problemas, ¿no? Y a veces quizá tenemos que hacer una reflexión un poquito interna y hacer un ejercicio de autocrítica, que es un ejercicio bastante sano, ¿no? Pero por no desviarme, es decir, la industria juega un papel absolutamente relevante, y además la industria sufre muchísimo, porque la industria es el único eslabón de la cadena del sector citrícola donde empieza la campaña y no sabe la fruta que va a tener. Con lo cual, imaginaros lo complicado que es su trabajo y lo complicado que es hacer su previsión de plan de negocio, ¿no? Porque el 1 de octubre sí que hay unos aforos, tiene una idea, pero luego pues, no sabe cómo va a funcionar el mercado fresco, cómo van a funcionar los países competidores, cómo va a ser la calidad. Y realmente es un negocio bastante difícil de gestionar, ¿no? Por esa incertidumbre de saber la previsión. Yo creo que en el caso del limón, este año pues hay una disponibilidad, digamos, hay una presión también de mucha fruta para la industria, porque es la única fórmula para que la fruta no se quede en árbol. Y realmente hay una situación de colapso y realmente la industria no es capaz, porque al final la industria son tantas máquinas extractoras instaladas, tantos kilos que se pueden chafar por hora y eso es lo que hay, no hay más, ¿no? Y en el caso de la naranja, pues yo creo que se está viviendo una campaña absolutamente estresante, donde además quizás esa caída de aforo de naranja se exageró en algunos casos o por determinados actores del sector se exageró y eso pues generó precios absolutamente nunca vistos, ¿no? Es decir, los 40 céntimos por kilo que se pagó por naranja para industria durante algunas semanas fueron una cifra absolutamente récord. Que además eso genera un efecto negativo. Genera un efecto negativo porque al final el coste de producción del zumo sube de una manera estratosférica y al final eso por lo que ha generado es una caída del consumo de zumo de naranja en Europa. Así de claro, es decir, el consumidor que está acostumbrado a comprar un zumo de naranja a un precio, cuando ve que ese precio aumenta porque el coste de la materia prima ha aumentado de una manera absolutamente extraordinaria, pues hay una caída de consumo. Pero en todo caso, yo creo que nos encontramos ahora en naranja con precios que evidentemente no son tan altos como han sido en la primera parte de la campaña, pero que son niveles absolutamente desconocidos durante muchísimos años, ¿no? En fin, al final, lo que quiero decir es que la industria es uno de los eslabones clave, absolutamente imprescindibles de este negocio, que tenemos que prestar un poquito más atención y tenemos que tratar de no demonizarla, como en algunos casos se hace, y que al final esto se trata de vasos comunicantes y que todo el sector trabaje junto.
Además, hacer una especie de, digamos, de trampa jugando al solitario, ¿no? Jugar con los aforos o jugar con las expectativas, pues al final genera consecuencias negativas para todos. Paco, y veo a Paco Javier, que os veo ahí para darle al micro. No sé si voy a hablar alguno de los dos. Javier, si acaso. ¿Se me oye ahora? Sí. Vale, perfecto. Mira, yo quería un poco puntualizar lo que decía ahora mismo José Antonio. Evidentemente la industria, yo hablo más de naranja, ¿vale? El limón aquí en nuestra zona, el limón es anecdótico. Entonces, la industria es seguramente el mayor cliente en volumen de cada uno de los almacenes de la zona, porque al final se llevará pues, alrededor del 20% de nuestra fruta. Creo que no tenemos ningún cliente que se lleve esa cantidad, con lo cual, por supuesto, que es importantísimo en el sector. Lo que pasa es que yo creo que cuando él dice demonizar, yo no creo que no se puede identificar demonizar con criticar. Oye, al final estamos en una situación de cliente, proveedor, proveedor, cliente, en el que, bueno, lo mismo que nos puede gustar más actitudes de unos clientes de fresco, pues nos puede gustar más o menos unas actitudes de los clientes de industria, ¿no? De nuestros clientes de industria. Entonces, los aforos, cuando se hicieron los aforos, yo te hablo desde nuestro caso, en Social Face, los aforos lo tomamos muy en serio porque creo que es una información fundamental para saber cómo afrontar una campaña, y engañarse en los aforos me parece una estupidez para el que lo hace. Entonces, nosotros cuando hicimos nuestros aforos, hicimos los aforos con mucha seriedad y con mucha precisión para lo que teníamos. ¿Qué ha ocurrido? Este año ha llovido estupendamente. No ha llovido bien para llenar los pantanos, pero para los secanos, por ejemplo, están maravillosos en nuestra zona, ¿no? Entonces, la naranja ha engordado muchísimo, y mucha fruta que parecía que se iba a quedar muy pequeña, pues ha engordado 3, 4 calibres y nos ha subido la producción un 30%. Eso nos ha sorprendido a todos. Entonces, cuando se anuncian los aforos que se anuncian, pues para nuestra desgracia era lo que pensábamos que teníamos. Luego ha mejorado, y es cierto que la campaña se ha torcido mucho. Como dice José Antonio, los precios son altos comparados con otros años, y bueno, eso es el mercado. El comprador ofrece un precio, el vendedor es libre de venderle o no. La queja quizá que se puede tener ahora es que toda la naranja que se está importando de Egipto por las industrias está dejando sin sitio a la naranja española. Entonces nos encontramos con que, como la campaña se ha torcido y ahí se ha dado la vuelta, pues no tenemos ni siquiera salida, no es siquiera precio. Estamos hablando de que no hay salida para la fruta porque, bueno, ahora mismo están descargando un barco en Algeciras que viene la mitad de naranja, que entiendo que será toda para zumo, porque no conozco a nadie que se haya traído un contenedor para comercializarlo en fresco con lo que está pasando ahora en la naranja, ¿no? Pues quería solamente puntualizar eso. Es cierto que el precio ha sido altísimo, hemos llegado a precios más que récords. También es cierto que el mercado de futuros está, creo que, no sé, la última vez que lo miré, estaba en 3 veces más la media de los últimos 15 años. Bueno, entiendo que todo eso va acompañado del déficit estructural que hay de producción en Brasil por el HLB, en Florida por todos los desastres que han tenido. Entonces, el mercado de futuro, que tiene muchísima información, pues se nutre de eso, ¿no? Entonces, creo que, bueno, ha estado justificado en su momento y se han pagado ese precio porque necesitaban el fruto. Paco, ¿vas a comentar algo? Sí, voy a hablar, pero voy a hablar porque tengo miedo de que acabemos y no hablemos de un tema que para mí es muy importante. Cuando se habla de las cláusulas espejo, Iba a ser mi próxima pregunta. pues cuando se habla de las cláusulas espejo, yo creo que las personas en general, los políticos, los eurodiputados, los responsables, no entienden bien la palabra. Y es que espejo es una cosa que refleja la otra parte. Y la gente se piensa que eso se refiere al clorpirifos y se refiere a los productos que aquí no podemos usar y allí sí pueden usar. Es verdad, también se refiere a eso. Pero hay un tema más importante en las cláusulas espejo, y es que en estos momentos hay una serie de mercados muy importantes y que serían muy buenos para España, que España tiene un acceso deficiente porque vamos con protocolos de exportación.
Tenéis que pensar que en estos momentos España, para ir a la India, a Corea, a China, a Japón, a Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Perú y Ecuador, y México, perdón, para ir a esos países nosotros tenemos que cumplir protocolos de exportación. Y esos mismos países, para venir a España, no. Entonces, para mí, y eso con todas las tractoradas y con todo lo que se ha hecho, yo veo que ese tema no se toca y no se dan cuenta lo importante que sería que pudiéramos ir a China como ellos vienen aquí, o a Estados Unidos como ellos vienen aquí, que es sin protocolos. El protocolo de exportación es la gran putada inventada por el USDA americano que nos complica una barbaridad las operaciones. Entonces, en ese tema que nadie habla, cuando la gente se piensa que cláusula de espejo es que son los mismos productos. No, perdona. Los mismos productos y las mismas condiciones y procesos. Tú no puedes, los mexicanos cargan un contenedor, llega aquí bien y entra. Nosotros tenemos que pagarle el inspector cuando viene en junio para auditar nuestros almacenes y nuestros campos. Y luego tenemos que pagarle al inspector que venga a ver al almacén que está confeccionando. Y eso lo mismo prácticamente para China y para Estados Unidos en la lista que he dado. Entonces yo, por lo menos hoy, quería, otra vez predicando en el desierto, deciros que en ese tema de los protocolos de exportación, que incrementaría nuestro mercado a terceros países, en estos momentos está viniendo Orri de Israel y nosotros no podemos ir a Israel. En estos momentos está llegando, no vamos a enviar cítricos a Turquía, que ellos tienen demasiado, pero aunque quisiéramos enviarlos no podríamos, porque tenemos un 50% de aduana. Entonces, y eso se le olvida a mucha gente. Y yo quería, por lo menos, por si acaso se acaba, decíroslo. No, sí, de hecho la pregunta era, que iba a hablar era comentaros que, bueno, es verdad que ya incluso en otras ediciones de este webinar se ha hablado de las cláusulas de espejo, que no es algo nuevo, pero sí es verdad que ha cogido como más actualidad en las últimas semanas, en los últimos meses, ¿no? A raíz de las reivindicaciones de los agricultores. Y bueno, evidentemente, bueno, ya tú has contestado, ¿no? Si realmente sería una solución o mejoraría la comercialización de los productos. Porque es verdad que a veces, sobre todo pues, las declaraciones que vemos en televisión y demás, como también se hace directamente al agricultor realmente lo que le preocupa quizá es lo que pasa en campo, ¿no? No tiene a lo mejor esa visión de comercialización y lo que ve es lo que él puede hacer en su finca y lo que no puede hacer en su finca, pero sí es verdad que tiene, digamos, una vertiente comercial. ¿Qué opináis vosotros sobre este tema del resto de ponentes sobre las cláusulas de espejo? Bueno, yo creo que las cláusulas espejo fue un invento de la última presidencia de turno francesa, donde Macron se estrelló totalmente, es decir, no recibió el apoyo de los socios europeos, ¿no? Y es cierto que, bueno, tiempo después, con la coyuntura del sector agrario que tenemos, pues se ha rescatado esa idea, ¿no? Y bueno, por lo menos la buena noticia es que se vuelve a reabrir ese debate en Europa. Yo personalmente no soy muy optimista con que se desarrolle tal y como nos gustaría, ¿no? Evidentemente me gustaría que eso llegara a buen fin, pero bueno, yo creo que los mimbres políticos en Europa quizá creo que no están tan sensibles como podemos estar nosotros. Pues yo creo que tenemos en todo caso que seguir trabajando en las medidas que tenemos disponibles, ¿no? Es decir, llevamos ya varias campañas donde, por ejemplo, los limones y los pomelos turcos están sujetos a un control del 30% en frontera europea, un control de presencia de pesticidas, ¿no? Eso ha supuesto una barrera impresionante para evitar la entrada masiva de limones y pomelos turcos en Europa, ¿no? Y de hecho, las cifras de importación en Europa son bastante modestas, ¿no? Procedente de Turquía. Bueno, en la presentación he puesto algún dato relativo al limón, ¿no? Es decir, y creo que tenemos que aprovechar esas oportunidades, ¿no? Quizá también pues tenemos que aprovechar, tenemos que explorar, y de hecho ya lo hemos empezado a explorar la posibilidad de solicitar
medidas antidumping para el zumo de limón procedente de Argentina. Bueno, son vías de trabajo. Al final de lo que se trata es ese 1.100.000 toneladas que hablábamos en limón, que es un poco la fruta que podemos darle salida. Bueno, pues tanto por la vía de la industria, tratar de que esa cifra de 300.000 toneladas pues sea un poquito más. Lo que no podemos es obligar a nadie a que procese frutas si luego no es rentable, igual que no podemos obligar a un exportador a que exporte fruta si no es rentable. Aquí tenemos que ganar dinero todos, ¿no? En el ámbito del fresco, ya lo ha dicho Paco, tenemos que intentar abrir mercados. Ojo, es una tarea muy lenta, muy compleja, muy difícil y no hay ningún mercado cerrado que esté esperando abrir las puertas para que lleguemos nosotros, los primeros. Es decir, ya los turcos están en muchos mercados. El mercado de Rusia lo perdimos en su momento. Evidentemente creo que el escenario geopolítico no invita a pensar a que en un plazo razonable de tiempo se puede abrir, pero es que cuando se abra los turcos están perfectamente posicionados ahí y Egipto está perfectamente posicionado ahí, ¿no? Exportar a lejanos destinos exóticos pues queda muy bonito para el titular de la prensa del político de turno, pero bueno, eso al final necesita 40 días de viaje y España, recordemos, produce cítricos para venderlos en el mercado cercano, que estamos a 48-72 horas. Nuestra fruta no viaja bien. ¿Por qué? Pues porque el sistema de cultivo que tenemos es un sistema de cultivo a veces muy forzado y donde, bueno, la capacidad de viajar de nuestra fruta pues es limitada, ¿no? Y en la parte de la industria, y vuelvo a la parte industrial, y creo que había una pregunta en el chat que he contestado, también estamos trabajando para incentivar Sí. el uso del zumo de limón como acidulante, sustituyendo el E330, que es ácido cítrico de síntesis químico, ¿no? Y creo que ahí hay un campo, hay un potencial muy, muy, muy importante. No hay ningún tipo de problema a nivel técnico para utilizar zumo de limón en sustitución del ácido cítrico de síntesis y de hecho ya se hace. Y algunos productos, digamos, de gama alta o gama gourmet ya lo utilizan. Bueno, estamos trabajando para ese 1.100.000, pues que en vez de ser 1.100.000, en el futuro sean 1.250.000, 1.300.000, ¿no? Pero eso es una labor complicada. Javier, Nacho, algo que... Yo solo añadir que sí que me parece de todas maneras importante que hay todavía muchos mercados brasileño o el chino, donde tenemos aún aduanas para las importaciones. No son mercados en efecto de destinos masivos, lo ha dicho José Antonio y tiene razón, pero sí que sería importante que por presión de la Unión Europea, porque desde luego a nivel nacional es imposible conseguirlo, se rebajen estas cargas aduaneras para la exportación científica española. Hay más casos que deberíamos analizar y es una pena que no podamos añadir un poco de presión política a la Unión Europea en este tema. Pero, y eso es complementario a lo que decía Paco, y estoy de acuerdo que no nos referimos a mercados masivos, sino de complemento, pero como dicen aquí en Valencia, toda pedreta fa pared y tendría muy bien poder exportar un poquito más con menos carga. Javier. Con respecto a las cláusulas de espejo, yo estoy de acuerdo con lo que decía Paco. Las cláusulas de espejo tiene que ser mucho más amplio que el concepto que se tiene normalmente, tiene que englobar todo, tiene que englobar el respeto a las normas laborales, al respeto medioambiental, todo, evidentemente, todos los productos fitosanitarios y seguridad alimentaria. eh, y luego, por supuesto, los procedimientos, que como dice Paco, por ejemplo, en el tema de Sudáfrica se les impuso el cold treatment, el preenfriado que hay que hacer y eso frenó mucho las importaciones de Sudáfrica. Luego existe un discurso en la Comunidad Europea que suena muy bien, pero luego la verdad es que no se concreta en medidas concretas. Y luego aparte de las cláusulas de espejo, existe otro procedimiento que son las medidas de salvaguardia que tienen, bueno, que están previstas de hace un montón de años, que se supone que son para evitar en esencia el dumping, que entren productos excesivamente baratos. Pasa que los precios de referencia que se ponen para igualar el precio de entrada del producto de fuera creo que no se actualizan desde 1995. Entonces ya me dirás tú, en 30 años lo que han cambiado los precios y además luego esa medida de la cláusula de salvaguardia creo que se ha utilizado una vez en 30 años. Entonces existen medidas y existe discurso, pero luego la realidad es que no se aplica, ¿no? Tenemos que insistir mucho en eso.
Bueno, ya nos vamos acercando a las 6 de la tarde. Quería, bueno, comentar un par de, pues eso, de comentarios del chat. Bueno, uno de Jorge Molés Ferrer, bueno, que comenta que sí, que desde las asociaciones agrarias, bueno, pues se tocan materia activa, inspecciones, derechos laborales, también tratamiento en frío, etcétera, etcétera, ¿no? Que a veces, bueno, quizá también, dependiendo del medio que uno suela escuchar, pues llegan unos matices o llegan otros, ¿no? Pero que es muy interesante, desde luego, el tener en cuenta la posibilidad de ampliar al mercado, de ampliar mercados, porque aunque no sean grandes volúmenes, pues todo cuenta, ¿no? Y había otro por aquí, a ver si no se me ha ido, porque ahora hay algunos de los asistentes que están saliendo. ¿Vale? Vamos a ver. Sí, bueno, que aquí Mari Carmen Guirao pues comentaba pues que bueno, que había, pero ya ha contestado José Antonio, ¿no? Que se pueden exportar hasta 30 días de viaje. Bueno, pues es que ya vamos llegando al final, a las 6 de la tarde. No sé a vosotros, a mí se me ha hecho cortísimo. Se me quedan muchas más cuestiones que abordar, pero bueno, tendremos que dejarlo para próximas ediciones. Un poco ya, pues bueno, por concluir, pues nos vamos a quedar, pues que por supuesto hay una necesidad clamorosa de promoción, especialmente en lo que respecta a mandarina y a naranja. Que bueno, que es bueno tener transparencia pues para poder planificar las campañas según los aforos, aunque luego, bueno, pues la lluvia nos den algunas sorpresas, que en este caso, pues bueno, tiene su lado positivo y su lado menos bueno. Que hay que seguir trabajando con las instituciones, ¿no? Pues para conseguir condiciones más favorables para la comercialización de nuestros productos. Y bueno, que también hay que buscar alternativas al fresco que nos permitan aumentar los ingresos por un lado y por otro lado también minimizar costes, ¿no? Y como en el caso de lo que pasa con el caso de la industria, ¿no? Y bueno, eso, y ampliar, por supuesto, pues nuevos destinos de comercialización. Con esto, con estas breves conclusiones de lo que ha sido un poco la jornada, quería agradeceros vuestra participación. Muchísimas gracias, han sido muy interesantes, nos habéis puesto al día absolutamente de cómo está funcionando el mercado. Y bueno, nada más, lo único comentaros que en unos días estará la grabación de este webinar en nuestra página web y que bueno, que hoy hemos publicado un pequeño informe, una actualización de cómo está el sector del limón en esta campaña. Dicho esto, pues nada, muchísimas gracias y que tengáis muy buena tarde. Gracias. Venga, hasta luego. Muchas gracias a todos. Adiós.